Hola, hola, bienvenido, bienvenida a otra charla Charla de rutina. Yo soy Alian Yo soy Iván. y el día de hoy vamos a tener un episodio un poco serio, diría yo. Bueno, todos los episodios son serios, no mentira. Creo que vamos a tener un episodio de salud Sí. y de story time. Bueno, ya obviamente lo vieron en el título Exacto. de este episodio. Hoy vamos a hablar sobre el linfoma de Hodgkin. Ahora vamos a hablar sobre el linfoma de Hodgkin. Hoy vamos a hablar un poco sobre cáncer y sobre toda la fuerza y el miedo que tiene esa palabra. Total. Pero yo quiero primero aclarar algunas cosas. Este episodio no es para generar pánico. Es para informar, vamos a hablar sobre nuestra experiencia de lo que nosotros vivimos. Exactamente. No somos médicos. No. Iván fue paciente, yo fui cuidador. Exacto. Así que vamos a hablar, como les dije, desde nuestra experiencia. Desde nuestra experiencia, como también lo dije el episodio pasado, no somos expertos y básicamente esto es un podcast de opinión donde hablamos de las cosas que nos han pasado. Exacto, así que pedimos disculpas de antemano si decimos algo. Exacto, si sin hay sentido. algún doctor o médico Viendo esto. puede dejar sus comentarios. Si hay algún paciente que haya tenido esta enfermedad O que la esté o padeciendo. que la esté padeciendo, puede ser un linfoma o cualquier tipo de cáncer, también puede dejar sus recomendaciones o su comentario de algo que quisiera aportar, también lo puede dejar ahí. Exacto. Yo quiero aclarar, quiero que empecemos este episodio de una manera seria, podríamos llamarlo así. Sí. Y es que, Primero decir que lo que yo tuve fue el linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular estadio 3B. Obviamente todo eso lo vamos a explicar, lo que significa el estadio 3B y todo eso, pero partiendo del inicio, vamos a hablar de que el cáncer se origina por la creación excesiva de células. Exacto, esto quiere decir que cualquier persona puede padecer de cáncer. Todos estamos literalmente a una célula de más de desarrollar cualquier tipo de cáncer. En este particular, los linfomas son cánceres que comienzan en los glóbulos blancos llamados linfocitos. Y existen dos tipos principales de linfoma: el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Estoy leyendo todo esto para no cometer ningún tipo de error. Exacto. Me disculpan. Para entender qué es el linfoma de Hodgkin, resulta útil conocer sobre el sistema linfático. El sistema linfático es parte del sistema inmunitario que ayuda a combatir infecciones y otras enfermedades. El sistema linfático está compuesto principalmente por células llamadas linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco. Las principales localizaciones de tejido linfático son ganglios linfáticos, vasos linfáticos, el vaso, la médula ósea, el timo, adenoides y amígdalas, tracto digestivo. Aunque el linfoma de Hodgkin puede comenzar en cualquier lugar, se origina con más frecuencia en los ganglios linfáticos de la parte superior del cuerpo. Exacto. El linfoma de Hodgkin clásico tiene 4 subtipos. Uno de ellos es el linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular. Es el tipo de enfermedad de Hodgkin más común en países desarrollados. Es responsable de aproximadamente 7 de cada 10 casos. Es más común en adolescentes y adultos jóvenes, aunque puede presentarse en personas de cualquier edad. Tiende a originarse en los ganglios linfáticos del cuello o el tórax. Con toda esta información que está en la página web de la Asociación Americana del Cáncer, fue con la que yo me encontré cuando decidí googlear ganglios inflamados. Exacto, bueno, ya ese es como el preámbulo a la historia que vivimos y que seguimos viviendo de una u otra forma, pero desde otro punto. Claro. Pero bueno, sí, ¿hace cuánto tiempo? En agosto del 2020 En agosto del empezó 2020. una inflamación en los ganglios de tu cuello, Exacto. que era algo que ocurría con normalidad. O sea, exacto, para poner en contexto a las personas, los ganglios, honestamente lo voy a decir como la manera más sencilla o práctica quizás de que los entienda, pero los ganglios almacenan células que básicamente luchan contra enfermedades o virus en nuestro cuerpo. Entonces, cuando los ganglios se inflaman, es una reacción a que nuestro cuerpo está batallando con algo.
Y por eso es muy normal que incluso con una simple gripe los ganglios se nos inflamen. A mí desde niño siempre se me inflamaron los ganglios cuando estaba pasando por algún proceso viral, ya sea que si una gripe, cuando me dio Cuando mononucleosis, incluso tenías alguna infección. sí, o sea, puede ser, sí se me inflamaban con facilidad y siempre se me desinflamaban, entonces desde niño ya yo estaba acostumbrado a ver mis ganglios inflamados y siempre recuerdo a mi mamá diciendo, ah, eso es que Va a dar que te va a dar gripe, o porque tienes gripe, o porque tienes gripe, o cosas exacto. Y entonces, bueno, crecí con eso, es normal, si a ti también te pasa, pues sabrás que es normal que eso ocurra, pero en este caso, en el año 2020, en agosto del 2020, se me inflamaron y nunca volvieron a desinflamarse. No. No hubo medicamentos, Ni terapia respiratoria que funcionara para que eso eso se ocurriera. desinflamara. Exacto. Hasta que llegamos a las manos de una doctora Sí. con la que pudimos realizarte una biopsia porque ya llevabas alrededor de 8 meses con los ganglios del cuello inflamados y cada vez se sumaba un ganglio más. Para como que poner el contexto, porque duré 8 meses sin atender esto, la primera razón es que no tenía suficientemente tiempo y tampoco tenía seguro médico en ese Y momento. para todo este tiempo Iván se sentía muy bien, o sea, no había algo que lo limitara más que algo físico. Exacto, no, o sea, era raro porque tenía los ganglios inflamados del cuello, pero nunca me sentí mal, nunca me dolía o algo así, eso no ocurría. Entonces eso hizo que yo fuese viviendo mi vida Alargando el normal tiempo. y alargando esa visita al médico, hasta que empezaron a aparecer otros síntomas, como que entonces ya en las mañanas cuando me despertaba me dolía mucho el pecho, empezaba a sentir como dificultad al respirar y eso me generó como algunas situaciones donde entraba como en un estado de pánico o ataques de pánico, mejor dicho. Y eso fue realmente lo que me hizo, pues ahorita que lo veo así, era como literalmente mi cuerpo pidiéndome que hiciera algo al respecto, ¿no? Claro. Y recuerdo una vez en un taxi, literal, sentir que no podía respirar y que sentía como una presión en mi pecho y literalmente me estaba dando un ataque de pánico en ese momento. Y esto tuvo repercusión también psicológica en mí porque no me sentía bien y era como algo que me estaba cansando, no solo físicamente, sino también mentalmente. Y así fue como empecé a hacerme algunos estudios médicos. Como en ese momento no tenía seguro, todo era por la parte privada, por así decirlo, y o sea, fuimos a cosas muy puntuales, pero nunca fui como a una cita presencial como No. tal. La primera cita que tuve fue telefónica por el amigo de un conocido que era médico, me hizo una serie de preguntas. Normalmente cuando los ganglios se inflaman como yo los tenía, que era ya, sí, era como un collar de ganglios que tenía en mi cuello, es porque de verdad está pasando algo grave en tu cuerpo, puede ser una enfermedad de transmisión sexual como SIDA o tuberculosis también, o sea, una infección Enfermedades importantes. Exacto. Hicimos algunos estudios de sangre, muestras, exámenes de laboratorio, y hice como un eco, me revisaron la tiroides y todo salía perfecto. Y así siguieron pasando los meses, no me dolían, pero eso, como que se iba acumulando la parte psicológica con la parte física, hasta que llegó un punto de diciembre del 2020 donde decidimos que la meta del 21 era solucionar el tema de mi salud y Exacto. descubrir qué es lo que estaba pasando. Y así fue como en el 2021 comenzamos el proceso de averiguar qué era lo que me estaba pasando. Llegaron más exámenes, llegaron radiografías, ecos, esto ya por parte del seguro. Ya ahí ya estaba asegurado, Exactamente. Y por cosas de la vida llegamos a una doctora, porque realmente no había forma de llegar a ella. Pero bueno, llegamos a ella y cuando ella ve tus ganglios, eso fue en marzo, si no estoy mal, del 2021, ella inmediatamente dice, no, aquí hay que hacer una biopsia porque esto no es normal. Ya nosotros sabíamos que no era normal, pero Exacto. no habíamos tenido la oportunidad de que ninguna doctora o ningún doctor te viera físicamente, o sea, Sí, porque en ese persona. momento hay que recordarnos que estábamos en plena pandemia, o Colombia ha estado atravesando la pandemia y pues
El sistema de salud creo que nunca afortunadamente llegó a colapsar, pero sí estuvo cerca, entonces como que se cuidaban mucho de eso. El momento de la biopsia fue un momento muy latinoamericano. Es como si era como Latinoamérica o el tercer mundo en su mayor expresión, porque todo fue como bajo cuerda, porque el seguro se iba a tardar mucho, pero esta doctora estaba notablemente preocupada por mí y me dijo, no, haz todo, yo voy a hablar con todos mis amigos médicos y vamos a hacer eso casi que el día siguiente. Prácticamente. Y bueno, ella me hizo, ve a este lugar y busca formol, ve a este lugar y pregunta por tal y te van a dar un frasco, no sé qué. Entonces todo era como Muy Latinoamérica. muy Latinoamérica. Y ahí fue donde se determinó que habían células, bueno, eso tiene un nombre que obviamente no me lo sé. Exacto. Y bueno, ahí fue donde supimos que... Ahí fue donde llega el primer diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Exacto. Inmediatamente esta doctora pues nos remite al doctor José Marún, Correcto. que es un hematólogo. Es un hematólogo. Que ahí fue una de las primeras lecciones que tuvimos. Fue una de las No primeras. íbamos al oncólogo por tener cáncer, sino íbamos al hematólogo por el tipo de cáncer, que en este caso es un linfoma. Exacto. Para ese momento el doctor Marún estaba muy indignado de la forma en la que vivíamos en Latinoamérica. Sí, y todo el mandó a sistema de hacer, salud exacto, como mandó a tal. hacer otro examen que con ese él da con el diagnóstico total, que es linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular en estadio 3B. ¿Por qué 3B? Porque tú tenías ganglios inflamados en el cuello, en la parte derecha y en la izquierda, Sí. en la tráquea, tenías en el timo y en el vaso. Exacto. El timo, que también lo aprendí, es como en el tórax, hay como una especie de órgano o parte del cuerpo que se llama timo. Y en la tráquea también tenía, y por eso es que me costaba respirar y por eso es que me causaba dolor el pecho, sobre todo en las mañanas cuando el cuerpo estaba frío, entre comillas. Y inmediatamente comenzaste con el tratamiento. El tratamiento consistió Empecé en con quimioterapia. empecé con el tratamiento, pero bueno, el doctor se indignó cuando fuimos porque básicamente era necesario hacerme una biopsia porque con este estudio que se llama PET scan te dan como un contraste, o sea, te tomas un medicamento que va a hacer contraste y así el escáner va a poder ver todas las células de tu cuerpo. Entonces era innecesario haberme quitado el ganglio, pero bueno, la doctora que me atendió obviamente no era hematóloga y no tenía ni idea de esto. Es algo que incluso grupos familiares cercanos no tenían ni idea. Todos me preguntaban como que, ok, vas para el oncólogo. Exacto. Y era como que no, voy para el hematólogo. Y ahí en todo ese proceso de la quimioterapia, pues esta doctora atendía a pacientes con VIH, pacientes con leucemia, sobre todo esas dos cosas, y con linfoma. Hay muchos tipos de linfoma también. No es que no sea agresivo o que no es que no sea peligroso, porque si es Va a peligroso. depender también en la etapa en la que lo... Exacto, pero eso es como que lo que lo hace más peligroso, que tú puedes vivir tu vida tranquilo, como hice yo, 8 meses, y Nunca enterarte, que tenías o sea, cáncer hasta físicamente incluso cuando dábamos la noticia era un poco choqueante porque pues físicamente tú estabas bien, tú podías hacer todas tus actividades. Tenías la, digamos, condición de que ya te estaba costando respirar en ciertos puntos del día, realmente Exacto. no era durante todo el tiempo. Y en ese momento incluso estábamos haciendo ejercicio y todo, recuerdas, en las mañanas. O sea, yo estaba bien, entonces lo peligroso de esta enfermedad es eso, que cuando ya te sientes mal, pues digamos que ya es tarde, por así decirlo, porque ya estaría muy avanzado. Exacto. Cuando todo esto ocurrió, llegaron muchas cosas a mi mente y algo que me dejó en shock por un tiempo considerable fue verbalizar que mi abuelo paterno había tenido cáncer, mi abuela había sido su cuidadora, que mi papá había tenido cáncer, mi mamá había sido su cuidadora y ahora era el momento de que Iván tuviera cáncer y yo era su cuidadora. Cuando verbalicé y lo visualicé, o sea, yo he pasado toda mi vida sabiendo que eso había ocurrido en mi familia, pero cuando nos tocó a nosotros fue que primero quedé en shock un rato largo porque decía, no entiendo cómo esta historia se está repitiendo de nuevo,
Y luego pues vino la acción que fue buscar ayuda psicológica porque, insisto, esto no puedo seguir repitiéndose, o sea, no, me costaba mucho creer que simplemente era como, no, solo te toca vivirlo y ya. Llegó incluso un momento en el que hasta me sentí como culpable de, ok, Iván está conmigo y está viviendo esto por mi culpa. Claro, que no importa qué persona o qué pareja fuese tenía. Exacto, eso iba a pasar. Claro. Pero, obviamente ya estando en terapia, entendí muchas cosas que me hicieron cambiar mi perspectiva con respecto a mi situación genealógica. Exacto, obviamente la terapia que apareció en ese momento no fue la convencional o la clínica No, es que una todos terapia conocen. transgeneracional. Exacto. Que como su fuerte es estudiar todo tu árbol genealógico y entender de dónde vienes, qué traumas debes sanar. Exacto. Y por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Exacto. Y efectivamente, obviamente no era casualidad de que yo estuviera repitiendo la misma historia de mi abuela y de mi mamá. Exacto, eso fue, bueno, Fue parte de lo que vivimos durante el cáncer. Sí, y fue una de las grandes cosas que nos dejó el cáncer, pues. Sí. Haber hecho esa terapia transgeneracional y era lógico, como que era lo único que encajaba en ese momento, pues. O sea, ese tipo de terapia, por lo que tú misma te diste cuenta de como que estabas repitiendo algo. Y sí, sin duda alguna fue una de las grandes cosas que nos dejó el cáncer, pues. Al momento en el que nos dieron la noticia, como les digo, obviamente yo estaba en shock, yo no podía creer que Iván tuviera cáncer. Incluso nadie a nuestro alrededor podía creerlo, que ese fuese el diagnóstico. Pero a mí sí me sorprendió muchísimo la forma en la que tú afrontaste el diagnóstico. O sea, Sí, no tú desde acá, desde afuera, como yo lo vi, estabas como muy sereno. Y me sorprendió incluso la vez que salimos del consultorio, cuando ya la doctora nos vio a los ojos y nos dijo, sí, Iván, tienes cáncer. Tú simplemente saliste de ahí y fue como, bueno, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Y hagámoslo. Y ya mientras yo estaba en shock, paralizada y llorando. Cabe destacar que fue la única vez que lloré. Uh-huh. Pero fue leve también. Pues. Sí, pero, o sea, fue... Yo quedé paralizada. De verdad quedé paralizada. No lo podía... Tenía como muchas preguntas internas de cómo sucedió, cómo no lo supimos antes, por qué no lo hicimos antes. O sea, como muchos cuestionamientos que no venían al caso porque ya teníamos el diagnóstico, que creo que era lo más importante. Tener el diagnóstico para saber qué hacer. Exactamente. Bueno, no sé, yo creo que yo tampoco honestamente sé cómo reaccioné de esa manera tan tranquila quizás. Intento como recordar ese momento y era como que... Para mí era como que, ok, ajá, ya quiero comenzar esto, o sea, ya quiero empezar el tratamiento, cómo es el tratamiento, me va a doler, qué va a pasar. Teníamos muchas dudas. Exacto. Porque alrededor de la palabra cáncer, creo yo que hay un gran tabú. Sí, hay demasiadas cosas, que eso fue básicamente, en parte del episodio también como que me gustaría hablar de eso, pues de los tabús y todas esas cosas, como ya tú le dijiste, nos costó mucho que las personas creyeran que yo tenía cáncer porque yo estaba bien, pues entonces, pues primer tabú, que te dé cáncer no significa que te va a doler el hígado y cuando vayas a hacerte un chequeo te van a decir te queda un mes de vida. No siempre es así, pues. Puede pasar, ha pasado evidentemente, pero no siempre es así, hay muchos tipos de cáncer, entonces como que es mucho el tabú. Yo en mi caso estaba tranquilo, físicamente estaba bien y eso... Obviamente las personas no lo podían entender porque la relación con el cáncer es que es algo terminal y es algo horrible. Que es así en Exacto. algunos casos, pero no siempre. Y creería yo que es así porque la gran mayoría de historias termina en la muerte. Exacto. Y como que no sé, y porque la gente se aferra mucho como al dolor, pues, o sea, los pacientes, en vez de, o sea, y como que no lo estoy criticando, porque obviamente sientes dolor, pero como que no te das cuenta, siento yo que como que la gente se niega mucho, pues, la gente que padece cáncer como que lo niega demasiado en el sentido de que, o sea, que es mucho como que porque a mí, porque estoy pasando esto, ¿sabes? Se queda como mucho con eso. Y siento que al tener esa mentalidad, por eso quizás es como tan agresivo y tan destructivo. Siento que si uno lo aborda más como que, bueno, tengo esto, pero yo puedo con esto y voy a luchar contra esto. Creo que ahí es como más inspirador y las personas que están afuera
como que no lo perciben como una tragedia, sino como que eso, como algo motivador, como que vamos, que sí se puede, sabemos que es un momento difícil, pero sí se puede. Pues. Incluso las primeras consultas que fuimos con el hematólogo, su primera vez un doctor muy frío, ya en este punto de la vida lo conocemos y Es así, pues y es su es así, personalidad. esa es su personalidad. Pero incluso la primera vez citas que íbamos, su frialdad y su forma tan sencilla de decir, no te preocupes, vas a salir de esto, son 6 ciclos de quimio y ya, o sea, tu vida va a continuar. Para nosotros fue como, ¿qué? Sí. ¿Cómo así? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué O sea, usted es tan optimista? Ajá, exacto, era raro, ¿sabes? Yo pensé que iba a ser como más cauteloso, pero él, bueno, le agradezco que también haya tenido esa actitud. Obviamente es una persona adulta que ya tiene mucho tiempo de experiencia, que ha curado muchísima gente y por eso sabe cómo va a ser el resultado final, por así decirlo. Sí, se ha Entonces, enfrentado a una cantidad inmensa de pacientes y que me imagino que al verte, o sea, darse cuenta, primero de que eres una persona joven, de que físicamente te veías bien, exacto. que obviamente eso ayuda demasiado, él sacó la cuenta de, bueno, o sea, esto no puede salir mal. Exactamente. Y bueno, no salió mal, afortunadamente. ¿Cómo fue tu primera sensación con la quimioterapia? Porque siento, adicional de la palabra cáncer, que ya es un gran tabú, la quimioterapia, o yo lo veía así, la quimioterapia está relacionada a pérdida de cabello, Claro. a personas muy débiles. A muchísimas cosas. Yo obviamente tenía Que- todo que ese eso- bolso de miedos. Y de Pues. expectativas. Exactamente. Entonces, bueno, yo obviamente dije todas las dudas que tenía y las exterioricé y él me las aclaró. Me dijo que obviamente las quimioterapias varían mucho según el cáncer y las dosis Y la composición y la composición química y todo ese tipo de cosas. Hay muchas quimios que sí te van a tumbar el cabello y también te van a afectar quizás la parte de la reproducción, pues de la fertilidad. En este caso, en mi caso no fue así. O sea, no fue así también por el tiempo, porque no estuve tanto tiempo en quimioterapia. Sin embargo, ya con las últimas quimioterapias sí empecé a botar mucho cabello, pero digamos que mi calvicie ya es algo de alopecia de toda la vida, pues no tiene que ver. De herencia. Exacto, No tiene que ver nada con el cáncer. Con el cáncer y bueno, él me dijo que no, tampoco mi fertilidad se iba a ver afectada por esto. Cuando uno ve como esas personas que quedan completamente sin vello y muy débiles, es porque también hacen un proceso de radioterapia y eso sí es mucho más destructivo o más fuerte para nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que las personas que normalmente vemos como más golpeadas, por así decirlo, es porque aparte de quimio también están haciendo radioterapia. A mi fortuna no tuve que hacer radioterapia. Podía ser una posibilidad, pero él decidió como que vamos a comenzar solo con quimio y vamos viendo. Y solo las quimios funcionaron. O sea, recuerdo ese primer día de quimio e incluso me da como, no sé, es como algo que no me gusta mucho recordar, honestamente, pues, porque sí entré como con muchos miedos, pero no sé, o sea, tenía muchos miedos, pero eran más en mi cabeza, pues, sobre todo. Sí, porque él me dijo, bueno, puedes sentir taquicardia, se te puede acelerar el corazón, puedes tener escalofríos, náuseas, y yo solo pensaba como sentir taquicardia, como que algo que me da mucho miedo, pues. Claro. Y entré con Era como parte de tus ataques de pánico que en algún momento también te dieron. Exacto, entonces yo tenía mucho miedo de todo ese tipo de reacciones, pero esa primera quimio literalmente fue como si nada, o sea, no sentí ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia. Incluso terminamos saliendo de ahí al centro comercial. Salí de ahí, fui para el centro comercial, me sentía un poco decaído, o sea, un poquito como sin energía, pero normal, llegué a mi casa, me acuerdo que comí, dormí un poquito. Ese día en la noche llegaban mis papás, me acuerdo que tú hiciste como un salmón y ahí fue donde realmente empecé a tener la primera reacción de la quimio, porque apenas empecé a comer sentía esta sensación de químico, de amargo en la boca. Y yo pensé que era el salmón, porque lo cocinaste con la piel, pues. Pero no era el salmón. Después, pues, obviamente supe y entendí que era la quimioterapia. Creo que sí hay que ser honesto y no hay quimioterapia que no duela, pues. Al final del día es algo que te destruye. Claro, porque, o sea, la quimioterapia va a barrer con todas tus células
sean buenas o sean malas. Exacto. Bueno, Obviamente va por las malas, pero van a ir exacto. células buenas que se van a morir y en este caso particular contigo, era el día que tenías quimio, ese día llegabas y tenías que dormir todo el día Sí. y tenías que descansar todo ese fin de semana. Por suerte, tus quimios eran Los viernes. los viernes cada 15 días. Cada 15 días, 2 veces al mes. Tú empezaste las quimios en el mes de abril. Abril. Y para el mes de septiembre, el doctor nos da como un descanso de las quimios, desde que veníamos haciendo las 2 mensuales. Nos da un descanso de las quimios porque teníamos que repetir el PET-scan, que fue el primer examen que te hiciste, donde salía en todas las partes en las que tenías los ganglios inflamados. Exacto. En ese momento hicimos el PET-scan y creo que no se queda más miedo. O sea, yo tampoco sé qué da más miedo, honestamente. O sea, honestamente no sé qué da más miedo, porque el PET-scan es como ese examen, pues, donde tú ves El cómo, examen final. exacto, cómo vas evolucionando, si todavía tienes cáncer, dónde tienes cáncer, si el cáncer se propagó a más partes del cuerpo. Entonces, obviamente, uno va todo aterrado, sí, todo el mundo dice, no, tienes que tener fe, no sé qué, pero es imposible. O sea, tener miedo no En ese significa que no momento, tengas fe exacto, tampoco. y en pues. ese momento todo pasa por tu mente, todo pasa por tu mente. Exacto. Adicional que para realizarte un PET-scan la preparación es muy específica Mm. y creo que es muy difícil, o sea, son muchas cosas que O sea, hay que cumplir. es un estudio, para que la gente tenga una idea, es un estudio que te va a quitar todo un día. Tú entras en la mañana, ponte a Y la... te tienes que preparar desde el día anterior Exactamente, con una alimentación que ni siquiera te va a dar energía. exacto. Llegas en ayuna por completo y duras todo el día en este examen que, bueno, así es el examen, no es que Exacto. algo que se pueda modificar, no es algo del seguro o algo así, es algo netamente del examen. Ajá, te meten como Y en ese este... día no salimos con el resultado, Ese que día es lo no más sa- agobiante de todo. De paso. Y, o sea, el examen es como tan raro que, ajá, te meten en esa cápsula donde hay mucha radiación para que te puedas leer eso, todo, o sea, para que puedas escanear tu cuerpo. Y el día siguiente, o sea, ese mismo día cuando llegas a tu casa no puedes estar que si con mujeres embarazadas o Con con niños, niños. porque literalmente vienes de Chernóbil, pues, o sea, estás todo radiactivo, ni siquiera puedes dormir acompañado. No puedes dormir Entonces acompañado. es como Entonces, que, wow, o ese sea, examen es muy... sí, son muchas cosas que ocurren alrededor de ese examen que adicional a eso le sumas que no sales con el resultado del examen. No, y dura como 4 días para que llegue, o Y más. esa tortura mental que... Bueno, en este caso yo como que cuando me lo hago, o sea, cuando salgo de la clínica, no pienso En como el que en el resultado. resultado ni cuántos días faltan, no. Cuando es el día del resultado, ahí sí pienso, pues. F5, F5, Exacto. F5, Ahí actualizando el portal hasta leer Exactamente. el informe. Bueno, En ese momento llegó el ajá. informe y ya no había cáncer. En septiembre ya no había cáncer. O sea, a mí no me gusta porque no soy así, pero a mí no me gusta decir como que, es un milagro, no sé qué. ¿Me entiendes? O sea, No lo catalogo como un milagro exacto. porque cumpliste con una serie de pasos que te llevaron a ese resultado. Exactamente. O sea, no fue que simplemente decidiste vivir y ya, mágicamente desapareció. Exacto. O sea, por si acaso alguien que está escuchando o viendo esto piensa como que de abril hasta septiembre ya te curaste del cáncer. Sí, pero bueno. Pero eso fue porque llegamos a la persona indicada, con Exacto, el tratamiento pues. indicado, en el momento indicado. A lo mejor si hubiésemos tardado más tiempo en llegar, hubiese tomado más tiempo, o si hubiésemos llegado antes, hubiese tardado menos tiempo. Eso nunca lo vamos a saber. Eso nunca lo vamos a saber. Y, o sea, como entiendo que quizás, por lo menos mi mamá, ella literal casi que piensa que fue un milagro y, o sea, está bien, entiendo. Pero como que no le restes valor a todo el trabajo que hizo también el doctor o la ciencia en este caso, o todo el trabajo y que tú. hicimos todos, o sea, yo obviamente, pero también mi mamá o tú, que me dan muchas frutas, que me llenaban de energía, ¿sabes? ¿Hubo cosas significativas que cambiaron en tu vida luego de ser diagnosticado de cáncer? Sí, creo que extrañamente como que me volví una persona un poquito más positiva. Y lo otro que también, pero eso ya es como las secuelas, también o sea, sí me afectó mucho psicológicamente el cáncer, pues considero. Bueno, eso ocurre en todos los pacientes. Exacto. Y, o sea, pero siento que el cáncer psicológicamente detonó muchas cosas que yo ya tenía con
con los pasos de los años, pues. Pero creo que sí me convertí en una persona como un poquito más optimista y como que solté muchas preocupaciones. Como que el cáncer me hizo entender de que no vale la pena atravesar el cáncer por amargarse o por sentir esa frustración o odio. Como que esos sentimientos creo que son los que suena muy arcoíris esto, pero como que esos sentimientos tóxicos al final creo que son los que generan que esas células crezcan, pues. Obvio. O así, o ese O sea, cuento fue el que yo Exacto. me Cabe daba. destacar que este tipo de cáncer, para los que nos están viendo y no lo sepan, este tipo de cáncer no es el que entra en una estadística de generación. Es decir, si tu papá tuvo cáncer de próstata, lo más probable es que a ti te dé cáncer de próstata porque generacionalmente así está estructurado y la ciencia ha dado con esos números. Exacto, En pero este aquí- caso no es así. No. Por lo general los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin no tienen antecedentes con pacientes con cáncer. Exacto, es como que literal es algo aleatorio completamente. Es aleatorio, pero al O sea, final del día entendimos, gracias a la terapia, Exactamente. que fue algo que, esto puede ser un poco duro, perdón, pero fue algo que al final del día tú mismo provocaste en tu cuerpo. Exacto. Y, o sea, si alguien está escuchando o viéndonos y piensa distinto, está completamente válido, pues. O sea, yo quiero que la gente entienda que este discurso fue el que yo mismo acepté y decidí creer, pues. O sea, Claro, yo decidí porque muchas creer. cosas coincidieron en que eso fuese así. Exacto, pero yo decidí creer como que yo mismo me hice esto, yo sí merezco esto, por eso estoy viviendo esto y yo voy a salir de esto. Y creo que eso fue como lo Eso que me hizo ayudó entender, mucho. exacto, eso fue lo que me hizo entender y cambiar mi vida, a ser una persona un poquito más, como más feliz, pues, menos despreocupada, como ser más consciente. Esa Exacto. es la palabra, como que me volví un poco más consciente. Hay personas que quizás no No creen. conectan con lo que estamos Exacto, diciendo y es totalmente válido. exactamente. Yo personalmente a cualquier persona que nos puede estar viendo o escuchando le recomendaría que no siga ese discurso de por qué a mí. Porque estás perdiendo tiempo en pensar en por qué a mí, simplemente haz la tarea y trabaja y solucionalo y ya está, pues. Y considera que debes aprender de lo que estás viviendo. Exacto. Porque eso, como dijimos ahora, eso fue lo que te ayudó a ti y obviamente a mí por estar en toda esta situación involucrada, entender que había un motivo, entender que había una causa y que había algo que aprender. Exacto. Creemos a este punto de la vida, anulo mufa, que entendimos cuál era el mensaje que nos querían dar, el universo, Dios, lo que sea, Sí, por lo que exacto, creemos, fue- lo entendimos, lo procesamos y por eso considero también que fue parte de el hecho de que te recuperaras tan rápido, además de que llegamos. Exacto, pues A las como manos que, indicadas. exacto, se mezclaron las dos cosas, como que hice todo lo que estaba en mi parte y acepté también las cosas que tenía que aceptar y Exacto. trabajé para eso. En septiembre llega ese diagnóstico y el doctor nos dice, bueno, bien, felicitaciones Iván, sabía que esto iba a suceder, igual vamos a hacer 4 dosis de quimios. refuerzos. Que eran 4 4 quimioterapias. quimios de refuerzo y ya, eso fue en el 2021 y en enero del 2022 nos volvemos a ver con el doctor y el doctor dice, bueno, listo, hagamos otro PET-scan para verificar que no haya ocurrido nada diferente. Exacto. A este tiempo el doctor desde el día 1 prácticamente te dijo que tuvieras una vida normal. Sí, o sea, y en eso quizás creo que él está como muy, no sé si desconectado o no es tan precavido, pero él literalmente me dijo, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, dijo que no podías tomar cerveza Bueno, y licor. las únicas restricciones en cuanto estaba en el proceso de quimioterapia era no comer tantas grasas, porque las grasas, como ya mi hígado estaba procesando tantos químicos, como que podía tener problemas con el hígado por las grasas. Afortunadamente yo nunca he sido una persona que come como muchas frituras y ese tipo de cosas. Y lo segundo que me prohibió, entre grandes comillas, fue el alcohol, por el simple y llano hecho de que... Te producía dolor. Exacto, de que el alcohol, si ingería mucho alcohol, me iba al día siguiente y me iban a doler los ganglios. Y después recordando, sí pasaba. Pero no fue, o sea, fue algo más como por eso, no fue como que no puedes ni siquiera tomar, sino que me dijo, yo no te lo recomiendo porque te va a causar dolor, así que intenta parar. Igual, durante el tiempo que estuviste con quimio tampoco era que te provocara. O sea, estaban sucediendo otras cosas que Claro. era como, no quiero una cerveza, Claro, ahí, o no quiero una sea, copa de vino. después de ahí,
o sea, es como que también pudiese hablar como hasta eso me dio una perspectiva distinta del cáncer. O sea, entendí que loco que necesitamos el alcohol para hablar, como que todo nuestro entorno no es que gira en el alcohol, pero es como que muy pocas veces la gente te dice, no, vamos a tomarnos un café, o, Exacto. ¿sabes? Es como siempre Una tienes buena que... limonada. Exacto, como que para divertirte tienes que tener alcohol, o no sé, eso me hizo reflexionar un poco sobre o sea, como consumimos demasiado alcohol, pues básicamente. Sí, como sociedad, sí. Y bueno, luego llegó enero, repetimos el PDSCAM y para ese momento Iván Todo está perfecto. perfecto. Seguimos con visitas al médico Cada 2 meses, por por ahí. rutina, Ujú. pero todo ha estado bien desde Todo ese está momento. O sea, desde... prácticamente desde septiembre del 2021 tú estás libre de cáncer. Exacto. Y bueno, lo que hago hasta ahora es como cada 2 meses me saco la sangre, un hemograma, y porque en el hemograma se ven los linfocitos y los monolinfocitos, entonces como que siempre hay que estar pendiente de ese número, Exacto. de que si incrementa, pues puede ser una señal de alerta. Pero una señal de alerta entre comillas porque las personas que tienen una infección normal Exacto, van a exacto. O tener sus sea, linfocitos si me altos. hago un examen y el linfocito sale extremadamente alto, bueno, ajá, habría que un O tiempo sea, de y espera hay que y descartar después, otras muchas cosas. No exactamente. solo es ese. Pero hasta ahora, pues, hoy en día, pues eso es lo que todavía sigo haciendo, como que cada cierto tiempo me saco la sangre y cada 2 meses voy al hematólogo, él ve el resultado, me dice cómo me siento y tal, y así he estado. Para esta fecha, en el momento en el que estamos grabando, estamos en enero del 2023 y ya volvimos a repetir otro PDSCAM Volvimos a repetir y ya ese otro resultado PDScan llegó. y ya el resultado llegó y todo está bien. Aunque tengo algunas dudas o sea, no dudas negativas, sino como cosas que quisiera entender y que quiero que él me explique. Todavía no he visto al doctor, pero sí está bien el PDScan, todavía sigo limpio. Y han pasado ya como un año, ya desde que, o más. Bueno, este año serían 2 años, Bueno, o sea, un año y 2 meses de la última quimio. pero desde que tuve cáncer. Bueno, de un año Desde y que dos fuiste meses. diagnosticado, Ajá. en marzo vas a cumplir 2 años de ese diagnóstico. 2 años. 2 años. Bueno, o sea, creo que ya ha pasado suficiente tiempo y aún así todavía como que hay secuelas, pues. O sea, 1 año y 2 meses de la última quimio y todavía hay, o sea, o hay cosas que todavía sigo viviendo gracias al cáncer, por así decirlo. Una de ellas es el dolor de las venas al momento en el que te deben sacar la sangre. Exacto, es muy difícil que me canalicen Ujú. como lo dicen aquí, que es bueno, que cuando te agarran una vía por alguna de tus venas principales para pasarte algún medicamento O para sacarte la o para sangre. sacarme la sangre es muy complicado, siempre me termina pinchando más de 2 veces Y más de porque 2 personas. y más de 2 personas, sí, soy el típico paciente que todas las enfermeras odian, pero es porque sí, la quimioterapia me ocultó las venas. Hay un químico en específico que literalmente te destruye las venas, es horrible. Y bueno, ese químico hizo que se me ocultaran las venas. Literal, mis venas ya no se ven casi. Antes se veían muchísimo más. Y eso creo que es un problema o bueno, es una... Una consecuencia. Exacto, una consecuencia, una huella que dejó el cáncer en mi vida. Otra cosa que nos hizo cambiar el cáncer fue nuestra alimentación. Por suerte, no éramos personas que nos alimentáramos mal, No, pero sí cambiamos algunas cosas como por ejemplo ya no consumimos tanto gaseosa, refresco, Coca-Cola, ese tipo de cosas salieron sí, de ya... nuestra vida. O sea, si se presenta la ocasión, listo, nos podemos tomar un vaso. Pero creo que antes éramos como, todos los fines de semana había una Coca-Cola en nuestra nevera, por ejemplo. Exacto, Eso ya no ocurre. ya no ocurre eso. Antes comprábamos más chucherías, cosas empacadas, eso ya tampoco ocurre. No, ya no. Ya no es algo que nos mate. Obviamente siempre queremos comer algo dulce, Sí, que pero o me sea, parece ya lo no, normal, no pero consumimos. intentamos que no sea algo como súper dulce, procesado. Exacto, o sea, que digamos que las golosinas así que más nos gusta es el chocolate Sí. y ya. Y unas galletas. O sea, y Y cuando hablo de galletas es como que una galleta tipo chispas de chocolate, o sea, algo así sencillo. Pero obviamente dejamos como todas esas papas o los doritos sí. o los dulces, caramelos. Todo eso no lo consumimos ni tampoco freímos muchas cosas con No. aceite.
ni tampoco tenemos una freidora de aire por si acaso, pero no No. sé, nuestra alimentación cambió mucho desde ese momento, Sí, como que decidimos desprendernos de cosas que primero sabemos que no son saludables y exacto. que al final no necesitamos. Sí, después que te das cuenta es como que no necesito esto, pues. O sea, y también todo va mucho también de que en este momento estudiamos mucho la psicología en nosotros y entonces también entendimos que al final del día la ansiedad no viene por tanto por la azúcar, aunque sí tiene algo de culpa, sino también es por algo en nuestra cabeza. Entonces como que o sea, toda esa etapa de nuestra vida también nos hizo entender muchas cosas de nosotros mismos y por eso también como que hasta la alimentación mejoró porque obviamente nos amamos más a Sí. nosotros mismos y Somos más conscientes de nosotros mismos, de nuestro exacto, cuerpo exacto, y que entendimos que quienes más daño nos podemos hacer somos nosotros mismos. exactamente. Entonces pues bueno, fue un momento, yo honestamente yo no considero que haya sido un momento complicado en mi vida, pero digamos en la película de mi vida es un capítulo de, si se puede decir que un poco de drama quizás. Sí. Pero no creo, o sea, yo no lo veo como que no, fue el momento más difícil de mi vida. No, Hasta el momento no, por la forma en la que lo supimos sobrellevar. exacto, y bueno, también tuve la fortuna de obviamente tenerte a ti, creo que no hubiese una persona mejor como para haber pasado eso que tú. Y también estuve rodeado de mis papás, que tenía ya muchísimo tiempo sin verlos. Y que por más que sea el amor de mamá, es el amor de mamá. Sí, y ese tipo de cosas, o sea, esa situación con el cáncer me hizo volver a sentir lo afortunado que soy de contar con tanta gente, pues, con mis suegros, con mis Tus amigos, amigos. con mis hermanos, que incluso los sentía como lejos, este, volvimos a como a reconectar, por así decirlo, o sea, nos volvimos a unir como familia todos, no es que estábamos separados, Separados. pero esto nos hizo unirnos más y eso me pareció muy bonito y obviamente me dio mucha fuerza, pues. Quisiera como también encontrar algunas cosas que nunca nos dicen del cáncer, pues, o de la Ok. quimioterapia. Ok. Algo que nunca yo escuché personalmente, que por lo menos ir al baño a ser número 2 iba a ser lo peor del mundo. Y, y es lo peor del mundo. O sea, cuando estás en quimio, literal cagas piedras y te rompes el culo, literalmente. Y las personas que Ok. tienen cáncer lo saben o que han tenido cáncer. Eso nunca nadie te lo dice. Lo segundo es que estás completamente débil por la quimioterapia, o sea, de que vas a dormir. Yo parecía un zombie cuando llegaba a quimioterapia, porque eso, como ya Alean lo explicó, como que te quita todo lo bueno y todo lo malo, entonces tu cuerpo no tiene nada de energía. Nada de energía. Y literalmente eso Y en tu caso, llevaba unos 3 días para que volvieras como a revivir, por llamarlo exacto. así. O sea, imagínate 3 días donde el cansancio que uno siente es una locura. O Es sea, como un exacto, agotamiento, un cansancio, una debilidad. exacto. Y eso, digamos que nadie te lo dice. Todo el mundo ve a las personas así como golpeadas, como trasnochadas, pero no entiendes por qué y es por eso. Bueno, lo del sabor de químicos en la boca es de las peores cosas que te hace la quimioterapia y por eso es que la gente vomita tanto, Claro. porque esa sensación te da muchísimas náuseas. Yo tuve el récord, nunca vomité, sí estuve muy muy cerca de vomitar, pero nunca vomité afortunadamente. Algo que ayuda muchísimo, o a mí me ayudó muchísimo, fue las limonadas granizadas, así con bastante hielo. Eso me ayudaba a contrarrestar ese amargo en la boca. Otra cosa que me ocurrió fue lo de las venas. Todas mis venas estaban rojas y me dolían demasiado los brazos. O sea, no Y podía bueno, extenderlos, pues, ajá. porque me causaba mucho dolor. Y algo importante, que creo que tampoco se dice mucho, es que el remedio para el cáncer también termina siendo contraproducente para tu cuerpo. Incluso ahorita mismo creo yo que he tenido secuelas de eso en mis pulmones, porque aún me sigue doliendo a veces un poco el pecho y todo está bien. Entonces el doctor me explicó que muchos de los químicos literalmente te dañan los pulmones. Apenas yo terminé la quimio me tuve que hacer un ecocardiograma porque también el corazón te lo puede dañar. Y eso no es algo que no nos dicen tampoco. Sí, o ¿sabes? sea, la quimioterapia tiene muchas
Contraindicaciones, exacto. pero que al sol de hoy es lo único que puede hacer que te salves del cáncer. Entonces es como una cosa por otra. Exacto. Hasta ahora como que lo que más he tenido es ese problema de las venas, de que es un problema inyectarme o sacarme sangre. Cuando me topé con esa situación nunca había escuchado. No imaginaste tampoco. Exacto, o sea, todo el mundo ve en la película, es como que la calvicie y la gente vomitando, pues. Sí, y la gente débil. Y la gente débil, pero no te explican como que el motivo. Y también siento que muchos doctores cometen el error de como ese es su día a día, sobreentienden que el paciente lo sabe. Ah, bueno, sí. Y no es así, pues. Siento que es un mundo completamente desconocido. Obviamente después del cáncer he sido mucho más empático también con las personas que padecen de cáncer. Y con las personas en general, tú te veías muy bien, Exacto. pero la gente a tu alrededor o la gente que te encontrás en la calle no tenía ni idea de la cruz mental que llevabas cargando. Porque, o sea, venían muchas dudas, venían como muchas preocupaciones en algunos momentos cuando apenas nos enteramos de la noticia. Sí. Pero tú físicamente estabas bien y eso fue una de las cosas que aprendí durante esta etapa, que fue ser muy empático con las personas. De verdad, no tienes idea de lo que el que está al lado de ti en una fila, en un supermercado, está Exacto, viviendo, puede está estar pasando viviendo. o está imaginándose. Y eso fue una de las grandes enseñanzas que me dejó el cáncer en esta oportunidad. Sí. Bueno, y creo que ahorita recordé también como que todo el daño psicológico que te puede hacer también el cáncer, pues. Sí. O sea, en mi caso, creo que lo que más me causó fue como, después que yo pasé el cáncer, fue donde empezó a aparecer como tristeza en mí. Y era Incluso como, hay como, no sé si es un trastorno o una condición, realmente no sé cómo se llama, pero sé que luego de que las personas suelen tener cáncer, ujú, se tratan y están limpias, aparece como el síndrome de el paciente vivo. Y hay obviamente depende mucho del tipo de claro, cáncer, pero hay claro, mucha gente que luego de vivirlo se pregunta por qué yo sí me salvé o por qué yo sí me curé, y entonces ahí empieza, o sea, realmente son daños psicológicos que ya han sido estudiados y pues exacto. existe, es real. O sea, yo sí como que después que pasó todo fue como que sí me sentía como más triste o más decaído. Y a mí también lo que me pasaba era que yo no sentía alegría, pues. Por eso digo que sentía tristeza, porque como que, ya te curaste tu última quimio y yo era como que, no siento nada. Y eso me hacía sentir mal porque en mi mente era como que, coño, te salvaste del cáncer y no, ni siquiera lo vas a celebrar, ¿sabes? Claro. Pero yo me mantuve como o sea, siento que esa tranquilidad que yo transmitía era simplemente un cerco de emociones que yo puse y como que me lo tomé tan en serio que hasta las buenas emociones, por así decirlo, las bloqueé y no podía ni siquiera celebrar o sentirme genuinamente feliz de que ya no tenía cáncer, pues. Bueno, ya eso lo traté de una u otra forma y ya digamos que estoy un poquito mejor o estoy mejor. Pero sí me pareció algo curioso que tampoco es algo que las personas normalmente saben, pues. No, siempre es durante el cáncer, Exacto. como la información. Y sí se sabe que por lo ideal sería que una vez te diagnostiquen cáncer, pues busques ayuda psicológica, porque desafortunadamente alrededor de la palabra cáncer hay tanto tabú que lo único que piensas es en que te vas a morir. Exactamente. Que al final del día todos nos vamos a morir Sí, obviamente. algún día. Exacto. Y honestamente yo no creo, no sé si eso me ayuda o no, pero como que no le tengo mucho miedo a la muerte. También estando en una sala de quimioterapia como que también ves tantas. Los otros casos y te Exacto. das cuenta de que al final, listo, tienes cáncer, pero no, O sea, no es lo peor del mundo. Y hubo gente que yo creo que sí me inspiró, no de gran forma, pero sí me inspiró, sí, al final del día. O sea, yo vi personas incluso más jóvenes que yo que tenían leucemia o que tenían un cáncer en la médula espinal o en la médula ósea y tenía que hacerse un trasplante de médula. Y llevan meses esperando. Y llevaban meses esperando y ellos lo decían como que sí, ya dentro de 5 días me toca la operación. Y en su cara solo veías como optimismo de que ellos iban a salir de esa operación bien. Y las posibilidades de que ellos realmente sobrevivieran a eso No son tan altos. no son tan altas. Y yo solo decía como, wow, este tipo tiene tantas expectativas de vida todavía y que quiere vivir. Y yo que tengo esto, que me siento bien y que no me tienen que hacer nada,
quizás, no es que me estaba quejando, pero era como, o sea, era muy fuerte ver eso, pues. Y sí te inspira como a seguir adelante, pues ese tipo de cosas que te llegas a topar, y así como también te topas a ya personas muy mayores que tienen su cáncer y bueno, dicen como que se entregan, como que tienen mucha paz y eso también es bonito, pues como que decir, bueno, me llegó esto y si vivo vivo y si no vivo no pasa Y nada, si pues. no, ya viví. Exacto, entonces también eso me pareció cool, pues. Pero bueno, creo que hasta aquí llega el Llega este episodio. Sí, episodio es creo que largo, ¿no? largo y muy denso. Muy denso, pues espero que a alguien le sirva esto, Si recuerden ir al estás, médico, si estás teniendo cáncer, fuerza. paciencia, en algún momento va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Exacto, ten mucha fuerza y acepta las cosas y obviamente acepta las cosas y ya está. Y vive lo más que puedas. Y ocúpate en resolver lo que debes resolver más que preocuparte, porque la mente juega Juega muchísimo. muchísimo en contra y realmente creo que si te ocupas, si como, no sé si el ejemplo de Iván sea el mejor, para mí sí lo es como listo, te dieron este diagnóstico, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué hay que hacer? Exacto. Sigamos, avancemos. Avanza, o sea, no gastes tus energías o tus fuerzas pensando en la preocupación o pensando en el futuro. Es normal, es inevitable pensar en eso. Sí, Pero intenta todas tus fuerzas ponerlas en el presente, en el ahora y en salir de la situación, pues. exacto. Ve al médico, Ve al médico. háganse su chequeo anual, por favor. Yo diría que si pueden, háganselo semestral, o sea, 2 veces al año. También. Y si no, al menos una vez al Exacto. año, háganlo, es muy importante. Coman saludable, también tengan bastante sexo y sean felices. Ok, sí, sean felices. Creo que en todos los episodios que hemos grabado hemos terminado con, por favor, sean felices. Pero- Somos los acompañados, como sea, pero sean Ya, felices. ya el próximo no vamos a decir sean felices. Bueno, Bueno. nada, suscríbanse, ya hay Denle video like. en YouTube, suscríbanse, denle like, activen las campanitas. Me pueden seguir a mí en todos lados, yo aparezco como @untalibánsánchez. Yo aparezco como Alian Anduesa. Aparecemos en TikTok como En TikTok. charlas de rutina. Vayan a seguirnos en TikTok, por favor. Y bueno, sin más que agregar, nos vemos en otro episodio. Nos vemos en otra charla, bye.